noches, qué bueno que nos acompaña en Diversos, este programa creado desde la comunidad LGBTQI+, hacia la sociedad en general. El día de hoy tenemos la presencia de un personaje, la historia de vida de un personaje que se creó hace muchos años, cuando todavía hablar de la comunidad LGBT y de las personas de nuestra comunidad era todo un tabú y eran muchos prejuicios. Y él, digamos que abrió pie y abrió pauta en la diversidad y en el entretenimiento de nuestra comunidad. Estoy hablando de La Chakis. ¿Cómo estás, amiga? Ay, bien padre, muchas gracias y bien contenta por la invitación. Yo estoy feliz y contento de que estés aquí con nosotros. Gracias. Porque ¿cuántos años son de este personaje? De este personaje, fíjate que ahorita haciendo remembranza, bueno, si se me van fechas y todo eso es porque en realidad me sacaste del baúl, la verdad. Y te lo agradezco bastante, estoy bien feliz por eso. Pero mira, yo creo que, si mal no me equivoco, Chakis nació a mis 17 años, cuando yo tenía 17 años. Ahorita tengo 18. No, hombre, a los 17 años fue cuando se creó. ¿Cuántos años? Pues ya tengo 40. Entonces va, o sea, 22 años. 22 años que tiene Chakis en la industria del entretenimiento. 23 años. 23 años, por ahí. Ajá. Y como lo decía yo al inicio, hace 23 años, pues era complicado, era difícil. No se veían tantos shows de comedia de un hombre haciendo un personaje femenino. Fíjate que no, No, fíjate que a mí para poder también estar en las televisoras también se batalló bastante. Yo veía que se platicaban, que como que había las juntas en las cuales que como que no se coordinaban mucho, a lo mejor tampoco sabían cómo manejarlo, porque pues Claro. en ese momento pues era algo que a lo mejor sí lo querían mostrar, pero no sabían cómo. ¿Funcionará? ¿No Así funcionará? es. ¿La gente lo tomará bien? Así es. ¿En qué televisora empezaste? ¿Cuál Empecé- fue el primer programa que hiciste? El primer programa, bueno, yo creo que es la escuela en general de todo el talento ahorita regiomontano que se dedica al entretenimiento. Yo empecé con las muñequitas. Empezaste con las muñequitas. Yo empecé con las muñequitas. ¿Qué personaje hacías? Yo era la pulga Tú eras la pulga. del grupo de Ana Celia. Ajá. Así Y es. luego después de ahí, ¿qué vino? De ahí Alvarito fue el que me dio pues tablas para eso. Que yo digo, ay Alvarito, ¿qué Ajá. me viste si yo no hablaba? Mi hermano era el que me hacía la voz de la pulga porque yo no hablaba. Yo anteriormente trabajaba en un ballet de 15 años. Ah, bueno, porque para esto eres egresado de la Escuela Superior de Música y Danza. Sí, pero eso fue después. Después. Sí. Bueno, vámonos por partes. Ok. Entonces, Alvarito te ve, que le mandamos un beso. Un y besito, abrazo, mi querido Alvarito. Álvaro. ¡Mua! Aquí andamos de regreso. Mira, que mi hermana. ¡Oh, qué padre, qué emoción! ¿Estábamos en qué, chiqui? En que Alvarito ve que tienes mucha facilidad para moverte porque haces una comedia de, pues ahora sí que de acción. Sí. O sea, porque lo tuyo es brincar, saltar, moverte. Moverme y todo, sí. Y todo esto. Entonces que como que eso él lo vio y lo motivó a sacarme de la producción en la que me encontraba en ese momento y moverme a la producción de Laura G. Empezaste en el programa de Laura G. Ahí es. Ya con este personaje, la Sí, Chakis. ahí es cuando nace Ahí la nace. Chakis. Ahí nace la Chakis. ¿Qué programa era? Era Laura G. No, Laura. primero era TV Tú. Ajá. Y luego se hizo La Hora G. Pero todos los promocionales se empezaron a lanzar desde que era La Hora G. Entonces que como que era el continuará de la producción, obviamente hicieron cambios, y tanto en escenografías como también en las ¿Y qué fórmulas del hacías programa. ahí con tu personaje? Pues ¿Cuál era fíjate, tu labor? Mi labor ahí, yo creo que todo el mundo estaba perdido. En Ajá. ese momento te lo digo sinceramente porque así yo lo viví, así es como se expresaba. Nosotros estábamos atrás, me acuerdo que en ese entonces estaba Miguel Ángel, que ahorita también es muy exitoso con Miguel La Ángel Parca. Cantú y Everino. Así es, él estaba de la botarga esa del astronauta. Él era el astronauta. Él trabajaba con Chavana en los salones de los dinosaurios en ese momento. Y pues yo había dejado de pertenecer a las muñequitas para incluirme a la producción de Laura G. Y estábamos así de que, bueno, pues tú te vas a meter aquí a este lado o tú vas a leer los saludos del público. Y así fue como empezó. Hasta que una vez me acuerdo que tuvo un accidente Laura G. Y teníamos de invitados, creo que era Mercurio. Si no era Mercurio, era Menudo. Uno de ellos dos. Entonces ella tuvo un accidente vial, que no fue nada grave, por cierto. Pero pues tú ya sabes todo el tema de tránsito y así.
Y pues a mí me hicieron empezar el programa. Entonces, pues yo de tanto y tanto que ¿Ahí veía. qué edad tenías? Yo tenía 17 años. Y fíjate que también eso para mí fue un reto. Yo me agarré a temblar cuando me pusieron el chícharo y cuando me pusieron todos los cables aquí que yo decía, porque antes te daban el de mano. Sí, claro. Si nada más era para meterte así a cuadro un ratito y Exactamente. nada más para hacer cosas, La nunca maraca, no, órale. hombre, jamás, no, No, jamás. pues no. Y pues ya cuando yo veo que de que bájate la blusa y que esto y que el otro y que me empiezan a acomodar el cable, lo mejor que se pudiera, porque en ese entonces yo salía con un topsito y con un pesquerito color celeste. Y para mí, para empezar, era la incomodidad de que yo ya me sentía a gusto dentro de una botarga y luego sacarme de ahí para sacar el talento, pues que Alvarito me había visto dentro de la botarga. Y ahí es donde empieza este personaje de la Chaquis. ¿Cómo lo creaste? Lo creé en las oficinas de Mauricio. Mauricio se salió y me dice, tú ahí ponte a escribir y tú... Y así fue. Está hablando de Mauricio Latorre. De Mauricio Latorre, que también le mando un saludo porque también Por supuesto. son muchas personas que... Una gran personalidad de los medios de comunicación. Sí, claro que sí. Y la verdad yo me siento muy agradecida porque dentro del recorrido que he tenido, que ahorita como que vamos paso por paso, para mí es muy fundamental y muy importante el agradecimiento y el apoyo y la oportunidad. Y que no se nos olviden las cosas, porque luego jamás. en el camino se nos van olvidando y hay que recordar quiénes fueron quienes nos dieron la mano y quienes nos apoyaron. Claro, yo creo que es lo fundamental, porque dicen que el éxito se tiene que obviamente comer, masticar y escupir, porque si no dicen que es veneno. Ay, y la no, verdad, claro. yo he visto personas cercanas que sí les ha pasado y yo, gracias a Dios, a mí siempre me ha gustado conectar con el público porque es algo que también te alimenta como artista. No sé en qué momento hay gente que se pierde y que dice, no, yo ya no lo volteo a ver, si es lo más rico. Exactamente. El tener el contacto. Con el público. Sí, con el público y bueno, regresando al tema, pues estuvo lo de Menudo y me empiezan a microfonear y todo y entonces llega el grupo, pues yo los veía en la televisión y yo decía, ahora los tengo aquí enfrente y ahora tengo que sacar el barco adelante y los tengo que entrevistar. Entonces me dieron una hoja y estaban haciendo conteo y yo ni sabía en ese momento tener una lectura con una retención así rápida y con presión, o sea, haz de cuenta que te bloquea todos tus sentidos y parece que yo leía así como si estuviera en sexto de primaria por la presión que uno generaba en ese momento el estudio. Y yo hasta que dije, va y lo suelto, me estaban hablando y hablando, me quité el chícharo y se me vino a la mente, Diosito estuvo ahí conmigo, se me vino a la mente y jugué a ser conductor de muchos de los compañeros que en ese momento estaban de entrevistadores y los imité en las preguntas, los imité ahorita como el trabajo que tú estás haciendo y así lo empecé a hacer y fue cuando me empecé a relajar y todo empezó a fluir y fue cuando me dijeron, no, que no hablabas. Ándale, y ahí empezó, digamos. Y ahí que empezó. De ahí ya te soltaste y ya no te paramos la lengua ni la boca para nada. No, ya no, de ahí ya no. Yo ya creo que ya tengo un problema en la lengua. ¿Y empezaste ahí ya a crear tu show? Fíjate que... ¿O tu show cuándo empezó? Mi show empezó todo de broma. Yo creo que coincide mucho con historias de otras personas. Yo no sé el por qué llegué yo a hacer este personaje para eventos sociales porque sí era un tema muy complicado para la familia. ¿Para tu familia? Sí, ¿Por qué? Principalmente. Porque yo siento que las mamás siempre saben de cuando un hijo pues Claro. es de una orientación diferente. Exactamente. Pero pues tú sabes que no hay no hay peor ciego que el que no quiere ver. Ajá. Entonces pues era ahí algo que mi mamá tenía ahí en su mentecita que bloqueaba esa parte. Entonces, O sea, tu mamá te veía en la televisión con el personaje. sí me veía. Y de hecho ahí está, he visto podcasts en donde dicen, ay, ¿te acuerdas que Chaquis decía de que no era una persona así? Y ahí todo el mundo ya sabía menos que y él decía que su mamá. Y mucha gente se mofa de eso, pero en realidad era algo que estaba pasando en mi casa. O sea, ¿pero qué era lo que pasaba, Chaquis? O sea, O pues sea, yo tú no te aceptabas tampoco no, como yo gay. sí, yo sí me aceptaba, pero Ajá. yo veía que dentro de ello lo que a mí más me afectaba era que a mi mamá le dijeran que sí era algo que yo ya sabía que lo era, porque principalmente... O sea, ¿a ti te afectaba que a tu mamá le dijeran que eras gay? Sí, y que no lo aceptara, porque eso, tú sabes que hay muchas actitudes que te dicen todo antes de que abras la boca. Ajá. Así es.
Entonces era mi temor, ¿no? Por cuidar esa parte de mi mamá. Y cuando hablas con ella, cuando le explicas todo eso, ¿tú te consideras una persona gay? Claro, claro que Ajá. sí. Sí, ahorita abiertamente sí, lo puedo decir, aquí con cámaras y ante ti, ante pues toda tu audiencia. Soy totalmente una persona de la comunidad, pero sí es algo que a mí me marcó más en esa etapa, porque quería cuidar Sí. más el sentimiento Aparte, de estamos madre. hablando de hace 20 años. Sí, es más Era difícil. muy diferente. Sí, era muy difícil. Yo creo que aunque la gente, había momentos que yo me iba que, es lo que te digo, que platicar contigo ahorita me remontas a muchas partes de, deja tú lo profesional, lo personal. Que cuando yo estaba en la televisión y gustó mucho mi personaje, había veces que yo seguía siendo un hijo como cualquiera. Claro. Y me iba a comprar al Sam's, por así decirlo, me iba a comprar la despensa con mis papás y la gente volteaba y me decía, Chakis. Entonces llegaban y, ay, que levante la pierna y que no sé qué. Y yo veía el gesto de mi mamá así como de que te voy a pellizcar, pero no te quiero pellizcar. O sea, cosas así. Y yo decía, no, pues entonces bajaba la guardia. Y es que como, no sé si me de explicar. Es como tratar de ser y no ser. Así es, tal cual. Es difícil. Ahorita, ¿cómo está la situación ya con tu mamá? Fíjate, hace ratito me acabas de mencionar que sí, en qué momento yo le dije. Yo nunca le dije a mi mamá. Hasta ahorita nunca le has dicho. ¿Sabes cuál fue la manera en que mi mamá se dio cuenta? Porque yo tenía una pareja sentimental. Y esa pareja sentimental a mí me había hecho infiel. Entonces, ahí hubo, pues yo creo que todo el mundo pues, se molesta cuando se entera de una infidelidad. Y pues yo lo mandé a la goma. Entonces, pues él después de tiempo, él decide volver a buscarme a mí. Regresa y todo, y pues una vuelve como el perro arrepentido, ¿verdad? Y pues yo lo perdoné, le di el perdón, entonces nos besamos y mi casa tiene circuito cerrado y resulta que mi mamá siempre se va a los casinos y pues resulta que para mi mala suerte o ya era de Dios de que mi mamá abriera los ojos y se diera cuenta del hijo que tiene en realidad y pues nos vio así como la pantalla de mi mamá en su cuarto es enorme y haz de cuenta que el beso mío era de Cinépolis y todo bien padre. Vamos a seguir platicando de este tema. Vamos a ir a un corte y ahorita regresamos. Estamos con la Chakis y nos está hablando cómo su mamá se enteró con ese beso que se dio. Sí. Regresamos. O sea, tú creías que tu mamá estaba en el casino. Y que mi papá estaba dormido. Y que tu papá estaba dormido. Sí, pues, Entonces te besaste con este chavo. Porque era una reconciliación. Y tu mamá te vio en el circuito cerrado en la pantalla de su recámara. Sí, ¿O qué? porque ni siquiera estaban viendo ellos la televisión. Ah, estaban los dos juntos. Estaban los dos. Entonces los dos te vieron haciendo eso. ¿Y qué pasó, Chakis? Pues haz de cuenta que eso fue bien, De telenovela, ¿no? sí. ¿Qué te dijo tu mamá o qué te dijo tu No, papá? fíjate que en el momento no me dijo Ay, nada, estuvo pues obviamente ya nos reconciliamos y todo, y luego ya se va mi novio, en el que momento era mi novio en turno, y pues yo al día siguiente me levanto y veo las actitudes de mi familia distintas conmigo, como el que ya esté la comida y no te hablen para comer, el que buenos días mamá y no te contestan, y sentirte excluido, sentirte como no querido. Rechazado. Sí, como no querido, Ajá. rechazado. Y es una etapa que para mí sí me marcó. ¿Fue mucho tiempo lo que pasó, Chakis, esto? Sí. Ajá. ¿Y cuando abres tu corazón con tus papás y lo entienden y lo saben? Fíjate que una vez mi mamá me abre la puerta
Perdón, estoy muy chillona. No, no te preocupes. Es nuestra historia de vida y así como la tuya que estamos mostrando, hay muchas historias de vidas muy parecidas, que por eso queremos que la gente sepa lo que le pueden hacer a un hijo cuando no lo entienden. Sí, mira, mi mamá me abre la puerta del cuarto, nunca se me va a olvidar, y me dice, necesito hablar contigo. Ya sabía, había pasado días, ¿no? Que como que no se animaba. Entonces, ya era que como algo que ella le estaba ahogando y necesitaba ya saberlo. Pues de una o de otra forma ella pues se animó. Yo no soy nadie para juzgarla, porque pues nada más el de arriba. Pero sé que no se manejaron ni las actitudes. ¿Qué te dijo? Fueron las correctas. Pues, ay, no tienen rollo. Me dijo que qué había hecho ella mal para tener un hijo así. Y a mí me dolió mucho porque me acuerdo que mi papá a mí me decía, tú estudia, yo quiero un hijo reconocido. Para eso te estoy diciendo que ya había pasado por la danza. Y acababa de quedar medallista de oro a nivel internacional en la primera sede en México. Estuve compitiendo contra los diferentes países y me traje la medalla de oro. Entonces yo me sentía reconocido en otras partes, pero O sea, en te su sentías casa. orgulloso de ti. Sí, claro. Pero tu mamá no se sentía orgullosa de ti. Es que yo creo que también ellos estaban viviendo su proceso. Su duelo. Sí, entonces es lo que te digo, yo no los juzgo porque yo sé que, bueno, no lo sé, me imagino que ellos también estaban viviendo junto conmigo lo que yo estaba sintiendo. Y como te digo, eran otros tiempos, había otra información, nuestros papás estaban educados de otra manera. Sí, definitivamente. Y yo creo que son situaciones que al recordarlas a mí me duelen, compartirlas con gente que les funcione. Yo creo que eso es lo esencial. Después de tanto tiempo te sigue doliendo. Claro. ¿Cuál fue tu reacción o qué contestaste tú cuando tu mamá te dijo que hice mal para merecerme y tener un hijo como tú? Te lo juro que hace rato mencionaste que ya tenía una lengua que ya nadie me la quitaba. Me quedé mudo. Era, no sé, un silencio que te entorpece los sentidos, te bloquea la mente y no sabes para dónde es la derecha y para la izquierda. Porque estamos hablando de que son emociones juntos con pensamientos y que no te dan la claridad de poder saber cómo actuar en ese momento, cómo sobrellevar las cosas. Todo se detona al mismo tiempo y es difícil. ¿Qué pasó después? ¿Cómo siguió ese trato? ¿Seguiste tú en tu casa? ¿Te saliste de ella? ¿Qué pasó? Fíjate que yo creo que fue el tiempo. Fue el tiempo que nos empezó a sanar a ambos. Yo hice mi parte, o sea, traté de alejarme, darle el tiempo necesario a mi mamá y yo tratar en mi espacio, ¿no? Cuidarlo. En ese momento, pues me apoyé de mis amigos más cercanos. Sí, ¿Y esa lloraba pareja mucho. seguía contigo? No, O sea, nada más fue. sí, pero fíjate que esa parte se volvió a ser, se convirtió en secundario, porque mis emociones principales era cuidar esa parte con mi familia. Me hablas de tu mamá. Sí. ¿Y tu papá? ¿Qué pasa con tu papá? Fíjate que mi papá siempre es una persona muy hermética hasta ahorita, hasta la fecha. Nunca me lo ha preguntado, nunca me lo ha cuestionado. De hecho, es el que me trajo ahorita y el que me está esperando. Y ve que cómo vienes en estoy, el sí, personaje. y ve cómo estoy. Y la verdad, ahorita que mi papá acaba de pasar una enfermedad que es el cáncer, yo creo que nos ha servido de mucho a toda la familia. Esta Siento enfermedad que desgraciadamente
padeció tu papá, Ujú. es cáncer En la próstata. en la próstata. Sí. ¿Vino a unirlos más como familia? Sí, yo siento que sí, no fue tanto por una plática que tuvimos en concreto, sino que porque las acciones se dieron a flote y empezó a haber conexiones, muchas conexiones que yo sentía que esas partes eran como muchos cables que no estaban pasando esa corriente. Ujú. Entonces era como entre estar contigo, pero no tener esa conexión. Y ahorita siento que no se habla, pero esa conexión ya existe. Ujú. Y pues, ¿qué te puedo decir? O sea, yo tuve días que acompañé a mi papá a sus planes de estudios y todo ese rollo. Y yo veía cómo mi papá platicaba conmigo, cómo se expresaba conmigo, se hacía el fuerte y me decían, usted no puede manejar, que maneje su hijo. No, 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 yo puedo y el amor de padre es infinito que ellos no doblan las manos nunca por nosotros. Y es algo que, que me hace sentir muy feliz, porque tengo la fortuna de aún tenerlos y conservarlos. Que eso es muy Tengo importante. amigos que no. No, Tengo amigos que no y lloran mucho por lo mismo. claro. Y entonces esta enfermedad vino para mí a tener cosas positivas en mi vida, acercamiento con mi papá y con mi familia. Entonces... ¿Y con tu a mamá veces- también? Sí, también con mi mamá. Mi mamá también, de hecho, está afuera. Mi mamá sí es un poquito más de... vas a regresar, entonces sume la panza y que este y que el otro, porque pues son mujeres al fin de cuentas. Ujú. Y sí lo entiendo porque mi mamá siempre me dice, es que tú siempre tienes que salir y verte la más. Y yo agradezco, ¿no? Pero yo también considero que también yo no puedo mentirle a la gente Y que la también gente eres que un me ser conoce. humano. Que sí, yo sé que estoy envejeciendo, yo sé que a lo mejor ya no tengo la misma energía de antes, que la gente me dice, ¿cuántos años tienes? Tienes 40, para que lo sepan. Pero yo lo digo con mucha... Orgullo. Sí, claro, claro, yo no me quito años, yo digo que al contrario, una rayita más al tigre no lo hace Oye, menos. Chakis, y luego relaciones sentimentales, ¿cómo está el corazón tuyo ahorita? Fíjate que está cerrado desde hace años. Ya no has tenido ninguna relación. No, pero fíjate que ahorita siento una paz emocional que ahorita ya para mí no es negociable. Estás muy bien contigo mismo. Sí, claro. Ujú. Claro, claro, para mí sí. Porque también te comentaba hace rato que lo de la pérdida de mi negocio. Sí, eso que quisiéramos platicar, porque yo estuve en tu negocio Antes. de que, que tuvieras el accidente, pues con los personajes de las señoritas Treviño, Sí. fuimos a grabar ahí contigo, hicimos un match maravilloso. Sí. Después de eso, porque tuviste una época en que eras un boom, y tenías tus presentaciones, ibas a shows y todo eso. Vamos a ir a un corte y ahorita regresando Claro. queremos que nos hables acerca del boom de la Chakis, de qué pasó, por qué luego desapareció la Chakis, Claro. pero ahora está de regreso y está aquí en Diversos. Regresamos después del corte. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos presentando la historia de vida de Chakis. Bueno, te presento como Chakis porque ese es tu personaje. Sí. Pero compárteles al público quién está detrás de Chakis, quién es la persona, el ser humano. Pues fíjate que no, bueno, mi nombre personal. Sí, tu nombre personal. Marco Antonio. Marco Antonio es la persona que le da vida al personaje La Chakis. Ajá. Y que tiene también muchas cosas en común con el personaje, pero también tiene otras que en realidad no las No. tiene Marco. Ajá. Las tiene el Chakis. Digamos que lo extrovertido. Sí, o sea, yo soy extrovertido, por ejemplo, con mis amigos. Ajá.
O sea, con gente ¿Que no conoces? que no conozco, llego y me siento y platico con mi amigo, el que me invitó. Ajá. Nada más, o sea, es así como que soy muy hermético en muchas, pero ya con mis amigos, bueno, pues ya tuvimos Sí, una oportunidad de claro. conocernos y todo. Y así soy. Ya, y ya estando en personaje, ahí sí ya Sí, es pues una porque locura. ya lo ves como que Ajá. como que ya no me da miedo nada, siento que Oye, como Chaquis, que estuviste en un programa también que fue muy famoso, famosísimo, ahora sí, con las lavanderas, sí, con la verdad. Carla Panini y Carla Luna, en el momento en que eso era una locura. Sí, la verdad que sí, también tuvimos esa bonita etapa. Pues bueno, empezó todo desde el club. Ahí Antes, estuviste en el club. sí, salgo de Laura G, me paso al club. Ajá. Y el club primero que como que Burgos como que no le agradó mucho No aceptaba la propuesta. el personaje Sí, porque pues uno ya tenía al Maciel, que era lo que fue como lo Pero que pues me es que, abordaron. pero la Chaquis siempre ha sido un personaje, siempre ha sido una mujer. Sí, es No mujer, es lo que la un gente... hombre que se Así vista de mujer. Es así una mujer. Que lo interprete un Es hombre otra cosa. es como el personaje de la bugambilia. Exactamente, o Que como lo las tiene. señoritas Treviño, Así es, que son unas mujeres. así es. Y luego a veces el público se confunde, porque Claro. sí hay muchachos, que también nuestros respetos, pero que hacen personaje y que lo dicen que no es un personaje de mujer, sino un personaje de un gay. Claro, así es. Y la Chaquis es una mujer. Claro, así es. Así estuvo diseñado, así estuvo pensado. Ajá. Al principio no, porque pues ya ves que estaban cuidando mucho ese tema en multimedios. Ujú. Pero ya aquí, pues haz de cuenta que ya le di ya una forma psicológica y ya más estructurada de cómo yo quería proyectar a Chakis y poco a poco también fue evolucionando el personaje dentro de todo eso, dentro de lo que estaba permitido también, porque no sabían tampoco ellos cómo manejarlo. Pero en Entonces, ese tiempo fuiste muy, digamos que muy rebelde, porque sí mostraste cosas que no se hacían en televisión. no, la verdad que no. Y como ya me sentía apoyado y como por el público, porque la verdad son recuerdos que tú me estás abriendo así, el de este de Pandora, que yo digo, wow, o sea, es maravilloso, porque después de este capítulo que te acabo de compartir, viene lo bonito. Claro, porque hubo mucho reconocimiento, mucho Sí. trabajo. Trabajaste con artistas muy buenos. Trabajar con Oscar Burgos es toda una escuela. Sí, la verdad que sí. Carla, las dos. Buenísimas. Independientemente de sus problemas, ellas como artistas son increíbles y maravillosas. Claro, yo creo que yo me siento también acompañada por Dios porque Dios me puso en el momento indicado con las personas indicadas para que mi nombre también se fuera proyectando a nivel nacional. Tanto que cuando a mí por la primera invitación que me hicieron en México, Memo del Bosque me vio y decidió hacerme parte del elenco de las lavanderas. Así sucedió y todo sucedió muy rápido, todo fue muy efímero. Pero bueno, también empecé a trabajar a compartir escenario con Guerra de Chistes y luego después con Platanito, que también coincidimos. Imagínate con las figuras tan importantes que has trabajado. Sí. Con Memo del Bosque, que en paz descanse, que fue Sí. uno de los grandes productores que tenemos en nuestro país. Sí. Trabajar con Platanito, que es un señorón que se la sabe la comedia, aquí la trae. Sí, la verdad. En la Guerra de Chistes, o sea, no has trabajado en cualquier lado. No, la verdad que no. He tenido ¿Y qué pasó? bendiciones. ¿Por Fíjate qué que- desapareció la Chaquis mucho tiempo? Fíjate que ahí sí desconozco. El que lo sepa, llámenme. No lo sé. O sea, desafortunadamente así son las cosas o así sucedieron conmigo. Recuerdo que en ese momento estaba la Vogue, era una industria del movimiento LGBT. Y lo sigue Y lo siendo. sigue siendo, pero en ese momento tenía su programa, ¿no? Ujú. Y recuerdo que cuando Memo del Bosque me ve, me dice, wow, tú no te operes, tú no te hagas nada. Tú haces magia, o sea, de verte de niño, verte de niña. Yo digo, wow, tú nunca te toques tu cuerpo ni nada. ¿En algún momento pensaste en transitar a ser una mujer? Fíjate que tengo una amiga, muy buena amiga, que ya tengo mucho tiempo que no la veo, pero ella ya hizo su transición. transición. Sí. Y ella a mí me decía, porque ella me acompañaba cuando yo tenía los eventos,
personales, o sea, de que ya no eran con lavanderas, de que ya no eran con, porque yo también hacía mis shows personales. Ella a mí me decía, es que mira a los muchachos cómo te miran, es que mira todos los pretendientes que tienes, y es que mira que no sé qué, y que es el hijo de Chuchito Pérez, de que es muy, de mucho dinero, y pues había mucha gente que ahí me andaba pretendiendo, y a mí me decía, es que imagínate, si te hormonizas y que esto y que el otro, entonces hubo un momento en que, aquí se va a enterar mi mamá, en que yo me hormonicé como 2 veces. ¿Te hormonizaste? Nada más sí, lo probé, pero yo dije, no vuelvo, y no lo hagan. No lo hagan porque no es correcto, necesitan. Pero no fuiste con el doctor. No fui con el doctor. O sea, es que era. O sea, no fuiste con un endocrinólogo con el que no, tienes que ir. Jamás. Y esto es muy serio. Debemos de entender que se tiene que hacer. Por eso es lo que te menciono, que no lo hagan. Claro. Pero comúnmente pasaba mucho en esos tiempos de que la que quería tener cadera, pues inyectaban cosas que no eran para el cuerpo. Y de hecho todavía sigue pasando en la actualidad, que los polímeros, y estamos hablando de sustancias que son sumamente nocivas para la salud. Y desgraciadamente muchas personas que hicieron eso, que eran parte de nuestra comunidad, pues fallecieron. Desafortunadamente sí, yo creo que ahorita a como tenemos a la sociedad, que ya todo lo tenemos al alcance de la mano, deberían de que si no tienen el dinero suficiente para ir con un doctor, mínimo investigar y que se tenga el tiempo adecuado para tener los datos suficientes para posteriormente tomar una decisión. Pero entonces tú te hiciste eso. Sí. Y querías luego ponerte busto. Pues yo dije a ver qué se siente, o sea, en Ajá. realidad yo no pensé, ay, quiero estar chichona, no, yo no. Yo así fui de loca, así como ¿Y así, qué sentiste? No, pues haz de cuenta que cuando yo fui a consultar y se lo confesé al doctor Fini, pues haz de cuenta que yo fui y le dije, ay, es que me siento así, es que me siento como chorro, me siento con esto, me siento con el otro. Y luego me decían, pues es que, ¿qué hiciste? Y le digo, no, pues nada, me dice, una vez fui con una doctora y la doctora también me dijo, me dice, es que todo el cuadro que me estás mencionando es como si tuvieras cólicos. Entonces, pues yo ya no pude, así que como que ocultarlo, porque todo ese tipo de cosas, recuerda que estábamos destruyendo la testosterona, y pues eran los cuadros que las mujeres comúnmente sufren y pasan cuando están en sus días. Ajá. Entonces, pues, pero pues imagínate yo que lo hice 2 meses, pues haz de cuenta que eran 2 meses como si yo estuviera dentro de mis días. Y bueno, y le dijiste a los doctores lo que habías Sí, hecho. obviamente les dije. Y me dijeron, obviamente me regañaron y me dijeron que, de hecho uno de ellos me recomendó con un endocrinólogo muy, muy conocido y muy bueno en el universitario. Pero fue por eso, o sea, por una plática de una amiga que sí influye en las amistades. O sea... ¿Lo volverías a hacer? Fíjate que no, yo mis respetos, o sea, yo por eso hago el personaje de la Chakis con todo el respeto debido a las mujeres, porque no cualquiera, o sea, la gente que hace eso, o sea, como por ejemplo ahorita hay mucha famosa reconocida, que se hormoniza o que se transforman y todo ese rollo para verse lo más femenina que se pueda. Yo las admiro y les doy mi respeto porque yo solamente con 2 meses me volví loca. Imagínate. Yo, no, ¿dónde firmo? Voy a acabar el metro yo, o sea, yo dije, no, me vuelvo vato. Oye, Chakis, tuviste también tu negocio. Sí, también. Tu negocio de barbería. ¿O era una peluquería en ese tiempo? Sí, barbería. Ajá. Primero empecé como manicurista. Yo soy manicurista y luego después me especialicé también en la barbería. Porque Allá por San Nicolás. Es correcto. Y luego pasó un accidente. Sí, pasó el Platícanos, ¿qué pasó? Se me incendió. Pero fue un accidente, fue un error tuyo, alguien lo hizo. Fíjate que se dijo muchas cosas. Mira, es la primera vez que voy a mencionar esto en tele sin intenciones de prender la mecha ni nada, porque no es mi intención. Yo estaba por hacer una gira con la hermana de Carla Luna. Está Kika Luna. Que le mandamos un saludo. Que le mandamos un saludo a mi hermana, pero estaba uno de los muchachos del equipo, dejó una veladora arriba del estéreo. ¿Una veladora? Sí, como grande, de estas chiquitas, así. Así, de las chiquitas. Así es, y lo puso en el cerebro en el CPU y de ahí prendió. O sea, ¿ustedes se fueron?
Yo iba a firmar contrato. Sí, nosotros nos fuimos y regresamos. Y dejaron la vela y, Sí, y pero no había se nadie. dio cuenta. Hasta el día siguiente que yo tenía que ir a firmar un contrato con Capetillo, precisamente con la Capetillo Producciones, que es Ajá. una empresa de representaciones artísticas allá en México. Iba a firmar contrato y antes de firmar el contrato, de hecho estaban los abogados ya abriendo todo el papeleo para decirnos y explicarnos lo que no entendiéramos para que ellos nos dijeran, ¿verdad? Nos explicaran bien las cosas, que no tuviéramos esas dudas. Cuando me empezó a sonar mi teléfono, mucho, 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 mucho. Y hasta que uno me dijo, me dice, pues puedes tomar el teléfono, me dice, no vaya a ser una emergencia. Entonces, pues yo hago el teléfono y bueno, y pues resulta que era mi hermana con el grito a todo lo que da de Pavarotti, porque pues ya se estaba quemando mi estudio y ya se estaba corriendo a la casa. Entonces, pues ya fue algo muy fuerte. Lograron Mi hermano apagar el mayor, fuego. sí. Llegaron bomberos. Todos mis vecinos se juntaron y todo. Estuvo también el señor Gerardo, que también fue muy lindo. Nos dio extintores porque él tiene una ferretería. O sea, todos pusieron su granito de arena para Pero poder perdiste salvar. todo. Sí, perdí todo. ¿Y el contrato que estabas firmando se firmó o no se firmó? No se firmó. ¿Por qué? No sé, pues yo creo que son cosas divinas de Dios. Entonces no firmaste el contrato. No se hizo la gira y no se hizo empezó la el gira. proyecto. Y te quedas sin negocio. Y perdí el negocio. ¿Y eso fue antes de la pandemia o después de la pandemia? Eso fue antes. ¿Y luego qué hiciste, Chaquis? Me tuve que ir Ahora sí, pues, a trabajar. ¿Y en qué trabajaste? Busqué trabajo en las farmacias, pues porque pues era en ese momento lo que más demanda tenía por la pandemia. Pues yo dije, pues ni modo si me contagio, pero pues yo necesito trabajar. Cortaba el cabello pues, por debajo del agua y en mi casa pues, no abría el negocio, pero pues les cobraba un poquito más porque pues tenía que estar teniendo la higiene de todo el lugar y estar comprando pues más de lo debido para tener esterilizado el área y pues si era un dinero en ese momento todo lo que era de sanitización pues estaba, tú sabes que eran unos costos muy elevados. Claro. Entonces pues tuve que trabajar también de esa manera cuando eran cortes y luego ya me salí de ahí y me metí a trabajar de vendedor, vendiendo difusores. Y ahí fue donde más duré y gracias a Dios pues comisionaba muy bien. Y empecé a juntar el dinero, bueno, desde esas veces que te menciono, de los trabajos anteriores, empecé a juntar el dinero y poco a poquito le fui invirtiendo a mi negocio. Ahorita ya tengo 2 años que gracias a Dios lo acabo de levantar. No está como yo lo quiero, mi proyección sigue siendo más grande, pero pues voy en el proceso. ¿Y dónde está tu negocio? En República Mexicana 304. República Mexicana 304, ahí donde estaba antes. Ahí, Merengue. Ahí por el Teatro de la Ciudad. Ándale bien, así como una cuadra, son 2 cuadras antes del Teatro de la Ciudad. Antes del Teatro de la Ciudad de San Nicolás. Es República Mexicana 304A. 304A. Ajá. Entre Cerro Peña Colorado y Cerro del Tulillo. Cerro Peña Colorado y Cerro del Tulillo. Así es. En San Nicolás. Vaya por favor, porque hay que apoyarnos y si eres parte de nuestra comunidad, pues hay que apoyar entre nosotros. Muchas gracias, sí, ya saben, y siempre todos ¿Qué, bien es recibidos. barbería? ¿Cortas? Hago faciales con aparatología, hago cortes, hago delineados de barba, con rituales de barba y hago manicura. También los hombres se tienen que cuidar las manos. O sea, haces a hombres y mujeres todo. Hombres y mujeres, sí, claro. ¿Y se llama? Chaquis Nails. Chaquis Nails. Sí, Chaquis Nails Studio. Chaquis Nails Studio para que vaya y hay que apoyarlo. Vamos a ir a un corte y ahorita regresamos para seguir platicando con Chaquis y todo este proceso. Pero fíjate, te hormonizaste 2 meses. 2 veces. Qué bárbara. Regresamos.
Regresamos aquí a Diversos. Gracias por acompañarnos. Un saludo a toda la gente que nos sigue a través de las redes sociales de Canal 28, tanto en Facebook como en Instagram. Muchísimas gracias. Chakis, entonces después de todo eso, después de todo lo que te pasó, de todo lo que viviste, de haber probado las mieles del éxito y de la fama, Ajá. o sea, Sí, caíste claro. y es difícil levantarse después de todo esto. Sí, claro que sí. Yo creo que más que nada en lo psicológico, Ajá. sí, también a mi papá le dio COVID y ya se me estaba petateando también en ese momento. Entonces, pues ya hayas como prioridad a otras cosas, ¿no? Principalmente también la salud de mi papá en ese momento, que era por la otra enfermedad, que era el COVID. Entonces, pues siempre era una carrera de resistencia por la salud de toda la familia en general. Claro. Porque a mí me tocó cuidar a mi papá y después mi papá le tocó cuidarme a mí, porque por cuidar a mi papá yo me contagié. Pero... Y estuviste delicado. No, fíjate que no. A mí me pegó mucho en la ansiedad. Dejé de dormir y todo, pero a mí en el COVID era cuando más comía, yo creo que por lo mismo de la ansiedad que me pegó muy fuerte. Entonces, pero así fue mi vida en esa etapa y pues no hay de otra, o sea, no es que no hay opción. Volteas a ver, volteo a ver mi pasado y ahorita que reconozcas o que recuerdes el trayecto que como artista lo he tenido, siento que no me hace una persona extraordinaria. Yo creo que lo extraordinario es cómo te muestras como persona, no como artista. El artista muchas veces tú lo ves y porque yo tengo amigos, digo, no voy a decir nombres para que no se ofendan, pero tú ves al artista y tú dices, wow, increíble, pero lo ves así en persona y tú dices, no conecto contigo. No. Entonces, sí me explico, pero sí, porque como ser humano, pues no. Así es. Entonces, yo tengo muy claro de que yo me baso más por la vibración de la persona. No, yo respetando obviamente siempre pues tu trabajo. Es como yo con ustedes, cuando me invitaste por primera vez, como Ernestina y yo te hicimos la broma y todo, y estuvo bien padre y yo me la pasé sensacional. ¿Y con Ernestina ya no has trabajado? Fíjate que no. ¿No has hablado con él? Apenas ¿Te llevas bien? Días. Sí, claro que me llevo súper bien con Ernestina. Sí, la verdad. Tengo muy bonitos recuerdos cuando te hicimos la broma. Claro. Estuvo muy padre y la verdad son momentos maravillosos que pues yo lo valoro y lo atesoro bastante. Yo quiero invitar a Ernestina porque yo sé que ha tenido muchos problemas con mucha gente, pero yo no tengo ningún problema con él y aparte este programa está abierto para todas y para todos. Oye, sí. Chakis, ¿y por qué decidiste cerrar tu corazón? ¿Cuándo fue tu última relación? ¿Qué te hicieron? ¿Qué te afectó tanto para decirme, porque hace ratito me lo dijiste, que está cerrado completamente esa faceta de tu vida? Pues a lo mejor en ese momento, pues mi pareja, la que te acabo de mencionar, eso fue que como que el detonante. ¿Que te fue infiel? Sí. ¿Con quién? Fue con una amiga. ¿Amiga mujer? Sí, mujer. Y la embarazó. Y estaba conmigo. Entonces. ¿Y de quién sentiste la traición más? ¿De él o de tu amiga? No, pues de los dos. Porque obviamente es la traición de la amiga y también, pues, ahora, la traición de tu Pero pareja. ¿él no se aceptaba como gay o era bisexual? No, él era una persona que se mostraba como una persona heterosexual, pero siempre mencionaba que solamente lo que sucedía era conmigo. O sea, nada más eras tú. Que nada más era yo. Y tú lo creías. Y pues yo, ilusa. Inocente, pobre amigo. ¿Y desde entonces, hace cuánto fue de eso? Ya, yo creo que yo tengo como unos 8 años, 9 ya por ahí. 9 años sin una relación. Sí, obviamente conozco a personas y así, pero no es una, ¿cómo te puedo explicar? Algo que tenga en mi mente o algo que, no sé, como hay a veces que te conectas con la gente y que tú dices, no sé, tiene un no sé qué, que no sé yo, que me encanta, ¿no? Que me hace sentir esas cosas, no sé.
que como que ya me siento muy cerrado en ese aspecto. Pero si se diera, si llegara esa persona, ¿estarías dispuesto a intentarlo? Sería cuestión de vivirlo, porque yo siento que ahorita la gente no quiere un compromiso y estoy hablando de lo emocional. No, tienes toda la razón. Tienes que tener, Yo estoy de acuerdo contigo en ese aspecto. tienes que tener, sí, tienes que tener eso, tienes No que hay tener un respeto emocional. a lo que dicen de responsabilidad afectiva. Claro, tú no puedes estar dañando a otra persona cuando tú sabes que a ti no te va a hacer daño, pero tú no sabes si la otra persona viene con problemas psicológicos demasiado fuertes y eso va a ser la punta de lanza para que la sumerjas en un... Pero ¿qué tipo de hombres te gustaban a ti, Chaquis? ¿Así, heterosexuales? ¿O que se dijeran que eran heterosexuales? No, fíjate que no. ¿Has andado con una persona abiertamente gay? Pues no abiertamente, pero ella, o sea, él sí, pero no abierto con, o sea, con su papá, con su mamá, no. Pero él, o sea, él a mí sí me podía decir que sí, ¿verdad? O sea, que sí, pero pues por su mamá. Bueno, pues pero ya lo sabes tú. Era como yo le decía a él, pero pues con que lo sepa yo, Exactamente. que tiene que la gente, yo puedo seguir tu cuento. Entonces, por mí, pero con el otro muchacho que decía que no. A mí me tocó que me contrataron para hacer un show aquí en Monterrey en un table dance, un sector nocturno. Y de hecho él estaba viendo a mujeres. Y ¿Y tú no le decías nada? él estaba viendo, bueno, es que él me conoció a mí ahí, haciendo show. Yo estaba haciendo show de Chaquis, no estaba haciendo en Tuburia, no yo. No. Yo estaba haciendo show de mi personaje. Y él estaba sentado, él ya estaba. Y me vio a mí y le gusté. Y ahí fue el que me buscó para pedirme una foto. Y pasarme, en ese entonces era Nextel. Y me pide mi ID. Y pues a mí me gustó el muchacho y pues yo se lo pasé. Y de ahí empezó esa historia. Que si hubiera regresado el tiempo, sí tengo capítulos en mi vida que hubiera querido totalmente eliminar. ¿Y ese sería un capítulo que Sí, eliminarías? claro que sí. Porque es lo que te digo, hay que tener Y luego tú se lo mucha presentaste a madurez. tu amiga. Pues es que era mi amiga, era como si, no sé, yo tengo novio y en este momento tú eres mi amigo, pues yo te digo, pues vámonos a la casa tuya y hacemos una carnita ahí, cantamos y todo. Yo con la confianza, pues, de que tú eres mi amigo y que no me vas a traicionar. Pero pues muchas veces pasa eso. No los has vuelto a ver. No, él ya falleció, Falleció. él ya falleció. ¿Hace cuánto que falleció? Yo creo que ya tiene, si yo tengo como 8 años, pues él tiene como 9, yo creo. ¿Y te dolió? Claro que me dolió, porque no lo pude perdonar. Esa parte sí, porque yo decía, oye, pues si Dios perdonó, o sea, a toda la humanidad siendo pecadores, o sea, que como que quién soy yo para no otorgarle el perdón, pero era más mi debilidad emocional, o sea, tanto lo que me había afectado, que yo no le pude haber dado, que yo no le otorgué el perdón. Entonces cuando yo me entero que él fallece, esa sensación de sentirme... ¿Fuiste a su funeral o no? No fui a su funeral porque no tenía cara. ¿No tenías cara tú? No tenía cara porque no lo perdoné. O sea, voy a ser hipócrita. Y ahorita, te lo pregunto así, ¿ahorita ya lo perdonaste? Sí, claro. Y ¿sabes qué? Me doy cuenta de que el perdón es un sentimiento. Mucha gente se dirige del perdón como si fuera una palabra. Ajá. Entonces, yo de esto aprendí eso. Fíjate, es muy interesante lo que me acabas de decir. Sí, mucha gente pensamos que el perdón es decir una palabra, pero no, el perdón es sentir. Así es. Y si no lo sientes, no lo puedes otorgar. No. No puedes decirte perdono. Pero hay gente que sí lo hace. Y teniendo eso en mente y en cuenta, caemos a lo de la responsabilidad afectiva. No lo haces, porque sería ser hipócrita. Y entonces, mejor preferí no ir ni mostrarme, porque la verdad, gente de su familia, yo me llevé muy bien con ellos. Y desde ahí corté lazos con todos, porque no tuve la cara, porque no lo perdoné. ¿Y a ella? ¿A tu amiga? No la he visto, pero pues como ella es mamá soltera o no sé si ya hizo vida, pues no sé qué pasó con ella. Pero ¿y a ella la perdonaste? Sí, ya. Fíjate que no me considero una persona rencorosa,
pero sé que necesito el tiempo necesario para poderlo. Digo, ahorita no sé qué haría si la veo ahorita de frente, o sea, tal cual. No sé cómo reaccionaría, pero ya en mi corazón ya no lo siento así como en ese momento que lo sentía apachurrado. Chaquis, hemos hablado de muchas cosas Sí. en muy poquito tiempo. Sí. Y salieron muchas cosas que tenías ahí guardadas en tu corazón. Sí. Y en varios momentos me dijiste, no sé si esto lo estaré viendo o no tu mamá, Ajá. pero si la tuvieras aquí, ¿qué le dirías a tu mamá? No, hombre, que la amo y a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, que la verdad me siento feliz de tener a mi familia, que ahorita que me están apoyando, que tengo un proyectito que ahorita te voy a contar. Pues yo creo que la forma más importante de demostrarle a tu familia, a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, es decirles que los amas y no solamente con las palabras, sino que también con los hechos. Exactamente. Desgraciadamente el tiempo se nos está No te acabando. preocupes. Dime, ¿cuál es el proyecto que tienes? Bueno, pues ahorita andamos de primicia, chiqui. A ver, cuéntame. Pues porque ahorita ya tenemos una casa de producción Ajá. que se interesó en mi trabajo y pues vamos a tener Chaquis para ratito. Ah, entonces, ¿en dónde lo vamos a encontrar? ¿Dónde lo vamos a buscar? Véanlo O ahí más en al mis ratito, redes sociales. en otro programa vienes a hablarnos ya que ya lo esté todo armado. Ah, claro que ¿Sí? sí. Si me invitan, yo con Pero todo por el gusto del mundo. supuesto. Claro que sí. Te buscan en tus redes sociales. ¿Cómo te buscamos? En Facebook como la Chaquis Odalisca de Mujeres, eso es en Facebook. Y en Instagram como Chaquis_TV. Y luego me invitas ahí con tu... Claro. Claro. Bueno, ya digo. Se va a poner bien sabroso. Amiga, muchas gracias por estar Ay, con a ti, nosotros. mi Ya amor. sabes que te quiero mucho. Yo también te amo. Y a ustedes los invitamos para que sigan aquí en la programación de Canal 28 y nos vemos la próxima semana en una historia más de vida de diversos. Hasta la próxima.